Bueno, esta va a ser la clase de hoy, del día 20 de octubre de 2023, de la materia electromagnetismo. Debido a condiciones de la escuela, pues no se pudo tomar clases en la escuela. Ese es el apunte que sigue de lo que nos quedamos en la última clase. Nos habla sobre el potencial eléctrico y el efecto de Joule. Aquí puede aplicar a circuitos, puede aplicar en una realización de un trabajo. Dice, siempre que una carga eléctrica se mueve en un circuito a través de un conductor, acuérdense que el conductor de electricidad conduce electricidad, realiza un trabajo. Ya hemos visto ecuaciones anteriores donde se involucra el trabajo, el voltaje, el potencial eléctrico, lo vamos a manejar ahora. Mismo que se consume generalmente en calentar el circuito o hacer girar un motor. Cuando se desea conocer la rapidez con que se realiza un trabajo, se determina la potencia eléctrica. Ahí vienen influidos los dos, trabajo y potencia eléctrica. Ya pues por definición la potencia eléctrica es la rapidez, o sea, velocidad, pero sin acuérdense que rapidez y velocidad son muy parecidas, pero una es una magnitud escalar, la rapidez, y la magnitud vectorial es la velocidad. Con que se realiza un trabajo también se interpreta como la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo eléctrico en un segundo. En un segundo. Cualquier dispositivo eléctrico, por ahí vamos a manejar los watts, ¿no? Entonces, continuamos. Para deducir la expresión matemática de la potencia eléctrica, van a ver ecuaciones aquí, ¿no? De la potencia eléctrica, partimos del concepto, no lo quise escribir todo ya porque iba a ser más tedioso, de diferencia de potencial. La diferencia de potencial ya lo vimos en algunas clases, entonces ya podemos manejar como tal las ecuaciones. Es lo que vamos a manejar antes. Entonces acuérdense que la diferencia de potencial no es más que, aquí, bueno, lo voy a poner en otro color. La diferencia de potencial se definía como el trabajo entre la carga eléctrica. Si recordamos que esta es la ecuación, le vamos a llamar ecuación 1, el trabajo entre la carga eléctrica. Acuérdense que la carga eléctrica está en coulombs y el trabajo en joules, por eso es que dice el tema potencia eléctrica y efecto de joules, porque una se relaciona con la otra, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner, si queremos despejar, bueno, no si queremos, ¿qué va a pasar si despejamos, despejando el trabajo? Despejando el trabajo. El trabajo ya sabemos que la variable que usamos en el electromagnetismo para despejar el trabajo es la W. Sí, vamos a partir de ahí. Entonces trabajo quedaría, si está dividiendo la carga Q que me estorba, va a pasar multiplicando la diferencia de voltaje. Esta ecuación la voy a llamar 2. La voy a enumerar porque luego vamos a ocupar de esas ecuaciones para deducir la ecuación de potencial eléctrico, ¿no? Entonces, por definición, como potencia es la rapidez. Déjenme aquí, voy a escribir, es la rapidez con la cual se realiza un trabajo, ¿ok? Que ya lo habíamos dicho por definición de potencial eléctrico. Entonces tenemos que, se me borró ahí sin querer, ahí nos sale otra ecuación, nos sale la ecuación de potencia. Potencia es igual a trabajo entre tiempo. Tenemos que trabajar el tiempo aquí porque acuérdense que es en un segundo en un dispositivo. Es lo que nos decían ahorita, ¿no? Es decir, ya con variables matemáticas aplicadas al electromagnetismo, la ecuación nos va a quedar, cuidado aquí, nos va a quedar potencia igual a trabajo entre tiempo, ¿sí? Pero esta le voy a llamar ecuación 3, ¿sí? Le vamos a llamar ecuación 3. Entonces, ¿qué va a pasar si sustituimos una de la otra? Vamos a sustituir la ecuación 2 en la 3, en 3. ¿Qué va a pasar? Pues si ustedes se dan cuenta aquí, la ecuación 2, que es, aquí estamos que es trabajo igual a diferencial de potencial eléctrico por carga Q, ¿sí? Por carga Q a veces se activa solo el borrador, por eso es que
la carga Q. Entonces esto que está aquí es W, ¿no? Y aquí tenemos W, entonces lo vamos a sustituir ahí. Va a quedar como potencia, vamos a cambiar de color. Potencia es igual, y lo que vale W es V entre Q, V por Q entre tiempo. Sí, esa es la ecuación que tenemos, le vamos a llamar ecuación, por seguir la analogía le vamos a llamar ecuación 4. ¿Sale? Esa ecuación 4 tenemos que es el potencial eléctrico es igual a la diferencia de potencial por la carga eléctrica entre el tiempo, o sea, en el tiempo que sea, pero en segundos, ¿no? Entonces, vamos a recordar también que como la intensidad de la corriente eléctrica, la intensidad de la corriente eléctrica es igual, me faltó el igual aquí, es igual a la carga que pasa por un conductor en la unidad de tiempo, que si ya la vimos anteriormente, no sé si recuerdan que la vimos, pues tenemos lo siguiente. Recordemos que la ecuación era intensidad de corriente es igual a la carga Q entre el tiempo. Esa era la fórmula, ¿no? Le vamos a enumerar como fue ecuación 5, por seguir la simbología. Para que ya que tenemos esa ecuación, que la tenemos que recordar porque una involucra a otra. Entonces vamos a sustituir esta que acabo de realizar, sustituir la ecuación 5, en cual me conviene sustituirla en 4. Fíjense bien por qué. Si ustedes se dan cuenta aquí por aquí nos aparece Q entre T. Q entre T. Miren, curiosamente es lo mismo. Q entre T. Para poder demostrar ecuaciones de potencial eléctrico, pues tenemos que deducir de otras ecuaciones, partir de otras de ellas, porque se ven involucradas, porque estamos hablando de dispositivos electrónicos, dispositivos eléctricos. Q entre T, aquí está, Q entre T. Manejado aquí, pues nomás sustituimos. ¿Qué es Q entre T? La misma I. Pues entonces esto Q entre T lo voy a sustituir por I. ¿Y cómo nos va a quedar? Por eso es que dice que la 5 le sustituyen a 4, va a quedar P es igual a V por I. Y esa es la ecuación, bueno, la voy a voltear, porque es la que presenta más los libros. No necesariamente tiene que ser así, pero es la que más presentan, es la que más se van a encontrar en libros. Entonces, ya que tenemos la ecuación, pues ya sabemos que siempre que ponemos una ecuación nueva, hay que poner qué es cada cosa. Donde P es potencia eléctrica o potencial eléctrico, potencia eléctrica. Ahora que nos piden calcular la potencia eléctrica, ya vamos a saber qué es. En el sistema internacional está en watts, se mide en watts, o sea, una W, ¿sí? La V es diferencia de potencial. La V se conoce como diferencia de potencial. Y ese ya lo habíamos manejado, que se mide en volts o en voltaje, una simple V, ¿sale? Y la I también ya la habíamos manejado, se conoce como intensidad de la corriente. Intensidad de la corriente. En amperes. Si se acuerdan que era amperaje, amperes. Bueno, prácticamente lo acabamos de ver. O una simple A. Sí, el amperes. Entonces con esto pues vamos a poder demostrar, vamos a poner aquí, se puede demostrar, ahí está la ecuación que queríamos, una de ellas. Se puede demostrar la que vamos a usar ahorita. La ecuación, le voy a llamar ecuación 6, pero la voy a poner en rojo para que sepan qué es la que vamos a usar. Se puede demostrar que un watt es igual a un volt ampere. Vamos a ver eso. Veamos. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues con unidades, ¿no? Con unidades. Ustedes saben que
Anteriormente ya hemos dicho que V, aquí está por aquí arribita, al principio empezamos que la diferencia de voltaje era igual al trabajo entre la carga eléctrica, entonces vamos a partir de ahí. V es igual al trabajo entre Q, ¿sí? Pero el trabajo, ¿en qué está? En joules, ¿sí? Y la carga Q está en Coulomb. Por ahí vamos a partir, ¿sí? Joules entre Coulomb, ¿sí? Pero también la carga eléctrica es Q entre T. En la carga eléctrica en Coulomb y el tiempo pues en segundo, ¿no? Originalmente en el sistema internacional tendría que estar en segundo. Entonces, ahora sí. ¿Sí? Le pongo así porque cuando ponemos estos corchetes o paréntesis, si le quieren poner, pero se usan más los corchetes, las llavecitas, perdón. Esta es la unidad, perdón, esta es la fórmula de potencial eléctrico, voltaje, diferencia de voltaje por la carga eléctrica. Se le pone así para ver las dimensiones de ellas. Las dimensiones se le llama, en física se le llama análisis dimensional. En la preparatoria de doctor Salvador Allende no se ve el análisis dimensional. Deberíamos de verlo. Pero ¿qué pasa en mecánica? En mecánica hace tiempo, hace años que se quitó ese tema. Es muy relevante, la verdad. Se llama análisis dimensional. A cualquiera que lo quiera ver más allá, que vaya a estudiar una ingeniería o algo que tenga que ver con física, matemáticas, yo le recomiendo que se vea un apartado de libros o ya sean videos de qué es el análisis dimensional. Es trabajar con las unidades y ver que cumplan las dimensiones. Porque recuerden que también existe las unidades que se llaman, perdón, las que son adimensionales. Hay variables en la física y en química y en otras áreas que no tienen dimensiones, que no se le puede poner, no se le pone, por ejemplo, joules, coulomb, no se le pone metros por segundo, no se le pone nada. A esas variables se le llaman adimensionales, que no tienen dimensiones. Entonces, justo el análisis dimensional, que ya no se ve, es para ver qué dimensiones tiene ciertas variables. Entonces, aquí estamos trabajando del potencial eléctrico, que es el voltaje, la diferencia de voltaje por la carga eléctrica. Que eso, recuerden, que si ustedes tienen el voltaje que aquí le acabamos de mencionar, está en joules sobre Coulomb, voltaje que aquí está, que es el que voy a sustituir, ¿no? Sobre Coulomb. Estamos trabajando nomás las unidades. Y pues esto se va a multiplicar por lo que vale la intensidad de la corriente eléctrica, pero estamos trabajando el análisis dimensional solamente las unidades Coulomb entre segundos, ¿sí? Que acabamos de ponerlo aquí anteriormente, por eso trabajamos con esas dos variables ahorita. Entonces, si nos damos cuenta, aquí un Coulomb se va con un Coulomb. ¿Y que quedan? Joules sobre segundos. Esa es la vertiente. Entonces, lo que estábamos trabajando, que es el potencial eléctrico, que es voltaje por intensidad de la corriente, quedó joules. Ahí disculpen que se ponga el borrador, se active. Quedó joules, joule entre Coulomb. Ahí se me fue la U. Que eso es igual al watt. Entonces ya sabemos hoy en día que en el sistema internacional el joule entre Coulomb, que estamos hablando del potencial eléctrico, es lo mismo que el watts. Entonces ahí está demostrado. Aquí está demostrado. Ahora, por otra parte, plebes, al utilizar, que luego lo vamos a en los siguientes temas, en los siguientes temas posteriores vamos a hablar de la ley de Ohm, nomás aquí la vamos a manejar por encimita, porque se supone que en electromagnetismo deberíamos de entrar primero a la ley de Ohm y luego entrar al potencial eléctrico, pero el curso está después, la ley de Ohm. Entonces, por encimita nomás para demostrar, al utilizar la ley de Ohm podemos demostrar que P también es igual a la corriente eléctrica, a la intensidad de la corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia, que es una nueva variable, ¿sí? Y si de aquí despejo, y si de aquí, perdón, hago sustituciones, también me voy a dar cuenta, esta es la ecuación 7, ¿no? Y también se conoce que la potencia eléctrica también puede estar como el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Son otras dos fórmulas que vamos a manejar, ¿sí? Partiendo de la ley de Ohm.
aquí vamos a poner una vertiente, ¿cómo se llama? Unas notaciones sobre esto. Son dos ecuaciones nuevas, ¿no? Hay unas que ya conocían y estas tres últimas, las 6, 7 y 8, pues son nuevas para ustedes. La ecuación número 7, plebes, se obtiene que, voy a ponerla aquí abajo, que V es igual a I por R, ¿sí? Pero como P es igual a V por I, al sustituir V, que es el voltaje, la diferencia de voltaje al sustituir, eso es un juego del álgebra nomás. Álgebra que ustedes ven desde secundaria, al sustituir V en la ecuación número 6, en la que ahorita vimos la 6 esta la perrona, P igual a U por V, ¿sí? Tenemos lo siguiente, fíjense bien, tenemos que, voy a poner en rojo, P es igual a I por R, que ya teníamos, que ya dijimos ahorita, por otra I, por lo mismo que sustituimos esta en la número 6. La 6 es I por V, pero V dice que es, pero P es igual a V por I, entonces se vuelve una multiplicación de I's. Y la ecuación número 7 es la que estamos manejando, la I cuadrada de R. Entonces, I por I aquí nos quedaría I cuadrada por R. Entonces nos queda la ecuación número 7, si nos damos cuenta. Pero también, otra anotación aquí. Como I es igual a V entre R de las ecuaciones anteriores y P son puras ecuaciones que ya tenemos. Es un álgebra para poder llegar a las ecuaciones que queremos manejar. Es igual a V por I. La ecuación 8, ¿ves? La ecuación número 8 que acabamos de nombrar, se obtiene, ¿cómo se obtiene? Con ecuaciones anteriores, se obtiene a sustituir I en la ecuación 6, en la número 6 otra vez, de la siguiente manera. Entonces, a sustituir la ecuación 8 en la ecuación 6, se obtiene a sustituir I en la ecuación 6 de la siguiente manera. ¿Cómo va a quedar? Quedaría así. Como ya sabemos que P es igual a I por V, pero I es igual a V entre R, quedaría V por I, pero I es V entre R, que acabamos de poner aquí, quedaría V entre R, pero V por V sería V cuadrada entre R, entonces por eso es que queda la ecuación número 8, esta que está aquí. Ahí sale el álgebra. Entonces, ya concluyendo la fórmula, la potencia eléctrica o el potencial eléctrico, la potencia eléctrica, después de todo el desbarajuste de matemáticas que hicimos en física, también, si nos damos cuenta, es la energía que consume, una máquina, viendo lo que son las ecuaciones, en conclusión, o cualquier, fíjense bien, luego vamos a ver circuitos sobre esto, dispositivo eléctrico, lo que venimos platicando, ¿sí? Aquí son las deducciones de las fórmulas nomás. En un segundo, todo esto es en un segundo. Si ahí disculpen la letra, pues ya saben. Por lo tanto, ya definitivamente la ecuación que nos queda es la siguiente, ¿sí? La voy a poner aquí, hasta en grandecito para que sepan, ¿no? P es igual a trabajo entre tiempo. Por lo tanto, trabajo es igual a potencial eléctrico por tiempo. Ya despejado, ¿no? Por lo tanto, acuérdense que esos 3 puntos significan por lo tanto. Y hay que poner qué es cada cosa. Donde W es trabajo. Trabajo realizado igual. Ahí la rapidez de la letra es para que caiga más rápido la clase. A la energía eléctrica.
consumida en watts segundo. ¿En qué sistema? En el internacional, ¿sí? No estamos manejando el inglés, afortunadamente. Prácticamente se mide, ¿en qué se mide prácticamente? En kilowatts, hora. Que es lo mismo que si ponemos el prefijo K, porque acuérdense que el prefijo K es kilo, como hemos visto el prefijo HR. K, kilowatts, HR. La P es potencia eléctrica de la máquina o dispositivo eléctrico, ¿sí? Esa es la P. Es la potencia eléctrica de la máquina, ¿no? O dispositivo eléctrico. ¿En qué unidades? En el sistema internacional en watts, ¿sí? O una W, ¿sí? Y la T no es más que el tiempo que dura funcionando la máquina o el dispositivo eléctrico. La máquina o dispositivo eléctrico. ¿En qué unidades? En segundos. Entonces ya tenemos las fórmulas que vamos a usar. Y pues ya como P, ya como por último, para poder entrar a los problemas, como P es igual a V por I, ¿sí? La ecuación 9, esta es la ecuación 9, ¿no? La ecuación 9, perdón, se me había olvidado. La ecuación 9 puede expresarse, ya concluyendo las ecuaciones, puede expresarse de la siguiente manera. Trabajo es igual, porque acuérdense que trabajo es igual a potencia, que aquí está, sin borrarlo otra vez, aquí está, potencia por tiempo, entonces sería la potencia es V por I, y por el tiempo entonces se puede expresar de esta manera, y le puede llamar ecuación 10, por una numeración como tal, ¿sí? En conclusión ya. Eso nos lleva al problema número 1, pues. El problema número 1 es un problema muy sencillo, ¿sí? Lo voy a escribir. El problema número 1 es un problema muy sencillo. Dice el número 1. Ustedes van a tener 3. Yo voy a hacer unos 3 o 2. Vamos a ver, depende del tiempo. El problema número 1 dice obtener, déjenme mover esto, obtener la potencia eléctrica de un tostador de pan cuya resistencia es de, aquí voy a hacer una observación, es de 35. Hay un símbolo que no lo puedo poner aquí, lo voy a tener que escribir como tal, ¿sí? Ese símbolo es de la siguiente manera, así, significa, ese símbolo, lo voy a poner aquí como una anotación, es cómo se mide la resistencia eléctrica, se mide en ohm, como la ley de Ohm, ¿sí? Ese capítulo lo vamos a ver, ese tema lo vamos a ver posteriormente, pero les voy adelantando que se miden ohms. Entonces, continuamos aquí, ¿no? Entonces me voy a separar aquí, porque no lo puedo poner, porque no viene mi teclado, no lo tendría que registrar. Y ahorita pues no me puedo salir del video como para registrarlo. Entonces, y por ella circula una corriente de 4, la corriente que se mide en amperes, 4 amperes, ¿no? Ahí está, listo para resolverlo. Entonces acuérdense que tenemos que manejar, ¿qué fórmula? Primeramente vamos a ver datos, que nos está pidiendo calcular, nos está pidiendo calcular la potencia eléctrica. Sí, datos, fórmula y procedimiento. La potencia eléctrica no la conozco. Habría que ver qué fórmula me llama la atención para calcularla. Sí, son problemas muy sencillos. La resistencia eléctrica es de 35. Ahí se me mueve cada rato. 35 ohms. Aquí está diciendo, me está pidiendo la potencia eléctrica del tostador. Es un dispositivo eléctrico, ¿no?
y me está dando también la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es igual a 4 amperes, ¿sí? Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar? No le vamos a llamar número, ¿no? Porque ya sabemos cuál puede ser. Vamos a tener que buscar una de las fórmulas. Yo les recomendaría que se basen de la fórmula 6 en adelante, de las 6 en adelante, de las 6, 7, 8, 9 o 10. ¿Por qué? Porque las demás, de la 1 a la 5, nos sirvieron para llegar a la fórmula que quería, a la 6, al potencial eléctrico. Si nos damos cuenta, aquí no nos habla de resistencia, sí nos habla de corriente. Acuérdense que nos pide la potencia eléctrica, sí es esta, pero ¿qué nos dicen? Que la corriente vale 4 amperes, sí la tenemos, pero no tenemos el diferencial de voltaje, no me sirve esta. Veamos esta. ¿Tengo la corriente eléctrica? Sí, vale 4 amperes. ¿Tengo la resistencia? Sí, son 35 ohms. Perfectísimo. Esa es la que me sirve. La fórmula esa. Entonces, ¿esa fórmula cuál es? Pues ya sabemos que la fórmula es igual a la potencia eléctrica, es igual a la corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia eléctrica. Ahí está. Entonces, perfectísimo. Si se dan cuenta ustedes, ya tenemos todos los datos para poder manejar esa fórmula. La potencia eléctrica es igual a, ¿qué sería igual? A 4 amperes. 4 amperes al cuadrado por lo que es la resistencia, que son 35 ohms, ¿sí? Recordemos que 4 al cuadrado lo tenemos que multiplicar, son 16 a cuadrada, amperes al cuadrado, por 35 ohms, ¿sí? Primero tenemos que elevar al cuadrado y luego ya multiplicamos 16 por 35. Si nuestros cálculos no nos falla, me da un 560, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Amperes, recordemos que viene de la resistencia, de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica es lo mismo que un coulomb sobre segundo, ¿sí o no? Porque la intensidad de la corriente eléctrica, recordemos que es Q entre T, y Q es coulombs y la de segundos. ¿Ok? Entonces, esa, de alguna manera, si sustituimos bien con la resistencia eléctrica, nos va a dar que nos va a quedar en watts la potencia. Ahí, si ustedes quieren demostrarlo, van a tener que multiplicar por los ohms, que es la resistencia eléctrica, y tomar en cuenta que la resistencia eléctrica tiene unidades también y se van a eliminar y van a quedar watts, ¿sí? De hecho va a tener unidades de ¿qué? De watts por segundo entre coulombs. Es el ohms. El ohms es lo mismo que watts por segundos entre coulombs. ¿Por qué? Porque la resistencia eléctrica no es más que el trabajo entre la carga, ¿sí? El trabajo entre la carga. Entonces, al tener la resistencia eléctrica así, el trabajo entre la carga, pues se van a dar cuenta que se van a eliminar de esta manera. Coulomb sobre segundo, vamos a tener watts por segundo por coulomb. Ese se va a eliminar con el segundo con el segundo, y va a quedar los puros watts. Por eso es que quedan watts en la potencia eléctrica. Y ahí está el problema número 1 resuelto. Simplemente es elevar al cuadrado, luego multiplicar por 35. Ese es el problema número 1. Así alcanzamos 3. El número 2, viendo así el número 2, lo voy a escribir tal cual. El número 2 va a quedar de la siguiente manera. Ahí va. Sencillo también. Dice, inciso A. Bueno, con este número 2 pueden venir hasta incluso varios. Son varios aquí. Son varias cosas. Déjenme quitar la mayúscula. ¿Qué potencia desarrolla una plancha eléctrica que recibe una diferencia de potencial de 120 volts y por su resistencia, ojo, resistencia, circula una corriente de 7
amperes. Ahí nos está preguntando ya una cosa, ¿no? ¿Qué potencia? Vámonos con la B. La B dice la energía eléctrica consumida en kilowatts por hora al estar encendida la plancha $75 minutos. Ese es el inciso A, el B, perdón. Y de una vez el C. El C pide, déjenme poner el signo de interrogación aquí. El C pide, ¿cuál es el costo? Aquí me faltó el acento en la A. ¿Cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de la plancha si el precio, fíjense bien, de 1 kilowatts por hora lo consideramos vamos a ponerle 2.3. Esa va a ser la pregunta. De 2.3. Ahí está el precio, ¿no? Bueno, dice, ¿qué potencia desarrolla? Vamos a ponerle primero el inciso A. Vamos con el inciso A y vamos poniendo los datos, vamos poniendo toda la información y vamos leyendo el problema. ¿Qué potencia desarrolla una plancha? Vamos con el A. Datos, vamos a poner. ¿Qué potencia desarrolla una plancha eléctrica que recibe una diferencia de potencia de 120 volts? Nos pide la potencia, ¿no? La potencia nos la está pidiendo. Entonces, en ese caso, no la conozco, ¿no? El voltaje es de 120 volts. Y dice, y por su resistencia circula una corriente de 7 amperes. Sí, esa es la I. La corriente eléctrica es la 7 amperes, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso, plebes, lo que tenemos de fórmula en el A, para poderlo calcular, nos está dando la potencia, nos está pidiendo la potencia, nos está dando el voltaje, nos está dando la intensidad. Quiere decir que ya hay una fórmula directa para eso. No me gusta que se esté activando el borrador. Si nos vamos a las fórmulas donde nos pide la potencia, no nos da voltaje, diferencial de voltaje e intensidad. La 10 no nos sirve, porque nos falta el tiempo y nos pide potencia aparte. La 9 no tengo trabajo. La que vamos a necesitar es esta, porque ya tenemos intensidad y voltaje y nos pide la potencia. El inciso A es esa fórmula, ¿no? Hay que tratar de ver cuál fórmula vamos a usar dependiendo de lo que tenemos de información. Entonces, la potencia es igual a voltaje por intensidad de la corriente. Esa es la fórmula que vamos a usar en la A. Entonces, solamente es una multiplicación bien sencilla en la A. Procedimiento, dice. Entonces, tenemos potencia es igual al voltaje, que son 120 volts, por la intensidad, que son 7 amperes. Entonces, 120 por 7 son 840. ¿Y en qué se mide la potencia eléctrica? En watts, ¿sí? En watts se mide, acuérdense, ¿no? Porque el amperaje es coulomb sobre segundo y el voltaje, pues ahí va a tener watts por segundo entre coulomb y se va a eliminar y va a quedar los watts ahí. Entonces ya tenemos el A. El A ya se termina. Vamos con el B. El B dice, la energía eléctrica consumida en kilowatts por hora al estar encendida la plancha 75 minutos. Entonces vamos con la B, ¿sí? La B, vamos a tener que checar la información. Primeramente tenemos que convertir, se ocupa la A, obviamente, ocupo la potencia eléctrica, ¿no? Porque ya la calculamos. Repito, nos está pidiendo la energía eléctrica consumida en kilowatts por hora, ¿sí? Entonces, para eso, la energía eléctrica consumida en kilowatt por hora, si está encendida 75 minutos, nos está dando el tiempo. Entonces, vamos a tener que usar una fórmula donde nos pide la energía eléctrica, pero donde se usa la energía eléctrica, pero ya tengamos el potencial
y el tiempo. Entonces, esa fórmula es esta misma, miren. Esta es la de la energía eléctrica. Trabajo realizado igual a la energía eléctrica. El trabajo realizado en dispositivos eléctricos o una máquina está dado es lo mismo que la energía eléctrica, es esto. Potencial eléctrico por el tiempo, dice que la plancha está encendida 75 minutos. Quiere decir que si ya tenemos el potencial eléctrico del inciso A, que fueron 840 watts, y como me lo está pidiendo en kilowatts por hora, pues obviamente el tiempo lo tendremos que poner en horas. Y la potencia la tenemos que convertir a kilowatts, porque a mí me la dan watts. No vayan a confundir esta W con las unidades de watts ni de trabajo. Esto es trabajo, perdón, pero también se llama energía eléctrica en lo que es temas de electricidad, de electromagnetismo, ¿no? Entonces, para convertirlo a kilowatt por hora, pues obviamente tenemos que ir primero al resultado del inciso A. El resultado del inciso A nos dio 800 watts. Entonces voy a convertir primero 800 watts. Antes de aplicar la fórmula que voy a usar en B va a ser la siguiente. Me voy a guiar hacia abajo aquí. La fórmula que voy a usar en la siguiente es W es igual a potencia por el tiempo. ¿Sí? Entonces lo primero que voy a hacer es convertir 840 watts a kilowatts. Sabiendo que un kilowatt es lo mismo que 1000 watts. Porque ya dijimos que el prefijo kilo es lo mismo que 1000. Entonces voy a poner lo que quiero convertir, lo que ya sabemos incluso de mecánica. Entonces, como yo quiero convertir un kilowatts, el kilowatt va arriba, porque si tengo que poner 1000 watts abajo para que los watts se eliminen. Entonces, eliminar watts con watts me va a quedar 0.840 kilowatts. Ese es el resultado. Es el resultado de la potencia, pero en kilowatts. Solamente dividir entre 1000. Y ahora sí, solamente falta lo siguiente. Todavía me falta ahora convertir, como yo lo quiero, me lo piden aquí en kilowatts por hora, y yo sé que la energía eléctrica esta me la debe dar en kilowatts por hora. Yo debo de convertir ahora debo de convertir el tiempo, que son 75 minutos, lo debo de convertir a horas para que cumpla con el objetivo, sabiendo que una hora son 60 minutos, ¿sí? Entonces son 75 minutos lo que quiero convertir. Abajo deben de ir los minutos para que se eliminen y arriba deben de ir las horas. Siempre tiene que ser contrario las unidades. Entonces 75, perdón, que son los minutos que dura prendida la plancha entre 75 entre 60, me está dando un total de 1.25. Voy a borrar esto. 1.25 horas. Y ya teniendo el tiempo en horas, que era lo que teníamos que manejar, ahora sí podemos usar la fórmula. Entonces eso sería ya parte del procedimiento. En el procedimiento, ya que tenemos todo convertido, todo convertido como debe ser, podemos aplicar la fórmula de energía eléctrica, que es lo que nos está pidiendo la energía eléctrica en kilowatt por hora. Por eso es que convertí esto a kilowatts y esto a horas. Y ahora sí dice que es P por T. ¿Cuánto vale P? 0.840 kilowatts y 1.25 horas. ¿Sale? Por 0.840 es una multiplicación. Me dice que es un total de 1.05 kilowatts por hora. ¿Para qué? ¿Para qué lo siguiente? Ya se ha terminado el B, pero eso nos conlleva el C, lo que acabamos de calcular. Dice, ¿cuál es el costo del consumo de energía eléctrica? Ah, pues ya tengo la energía eléctrica aquí calculada. De la plancha, si el precio de 1 kilowatt por hora es de 2.3. Si sabemos que 1 kilowatt por hora es 2.3, entonces es como si dijéramos, ya sabemos que 1 kilowatt por hora equivale a 2.3. ¿Sí? ¿Es una regla de 3 o una conversión? ¿Sale? ¿Vale? Entonces, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? Ya tenemos ahí para la conversión. ¿Cuánto será 1.05 kilowatt por hora? Pues es como si fuera una conversión esta. Esto es como una equivalencia. Ya sabemos que equivale a 1 kilowatt por hora según el enunciado del inciso C. Nos pide cuál es el costo del consumo de energía eléctrica, pero sabiendo que 1 kilowatt por hora es 2.3, pues ponemos aquí 1 kilowatt por hora, que es lo que equivale a 2.3. Entonces es una simple multiplicación, sigue siendo una conversión. Me da 2.3
Dice que se gastan 2.415 en el consumo de energía cuando tenemos esos kilowatts por hora. Ese es el resultado final del inciso C. Entonces, prácticamente es ver, recordemos que esto es energía eléctrica también, ¿no? Y nos va a servir para poder calcular hasta incluso el de nuestra casa, ¿no? Es ver qué tenemos de información para poder calcular cualquier problema. Entonces, como actividad para asistencia, son los 3 problemas que les voy a dejar. Yo hice 2 porque el segundo está largo. 3 para que ustedes hagan como actividad de esto que acabamos de ver. Y listo, ya acaba la clase de hoy.